Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que tenemos muchas dudas sobre esta nueva alianza. Es una alianza, le pregunto, en la que va a salir reforzada la austeridad, o también vamos a tener algún tipo de compensación entre Alemania y España, véase flujo comercial, importaciones, exportaciones. Mire, la austeridad, yo creo que todo el mundo lo sabe, que no ha funcionado. Piense usted cómo le ha ido Grecia. Grecia está muy contentos porque el PIB había bajado, pero menos del 1% después de 6 años de absoluto desastre. Mire usted Portugal, mire usted Irlanda. Y si nos miramos nosotros, decimos, bueno, en estos momentos, a un ritmo de crecimiento que a final de año puede ser el 1,5, somos el mejor de todos. Pero claro, un crecimiento de 1,5 con un número de parados en porcentaje que está alrededor del 25%, con cada vez más empleos a tiempo parcial, precarios, es decir, temporales, y con salarios que la inmensa mayoría no llegan a 1.000 euros, permítame, no es para sacar pecho, es para decir, estamos mejor de lo que estábamos, pero es que intencionadamente, al seguir las instrucciones de Merkel, nos pusimos prácticamente en el peor de los escenarios. Porque Estados Unidos tuvo una recesión, el Reino Unido tuvo una recesión, nosotros hemos tenido dos, la del 2008-2009, la del 2011, 12 y 13, y la del 11, 12 y 13 se debe a esta barbaridad que es la austeridad. Y la segunda parte de la pregunta, ¿esos flujos comerciales se van a ver incrementados, las exportaciones, las importaciones entre los dos países? Algunos datos apuntarían a que sí, esto va a ir increciendo. A ver, nuestros principales socios comerciales son Portugal, Francia y Alemania. En la situación actual, mire, de Francia pocas cosas buenas uno puede esperar. Cuando realmente vemos que un partido socialista se convierte en un partido derechista y en un gran adalid de lo que es recortes a diestro y siniestro. Por lo tanto, le vamos a vender menos. En Alemania vamos a ver si, movidos por el miedo, es decir, porque cada vez exportan menos y porque les afecta mucho la crisis de Rusia que se extenderá al este europeo, pues deciden coger y darle a la demanda interna, hacer que los consumidores compren más y como consecuencia de comprar más no solo comprarán bienes alemanes, sino también bienes españoles. Pero yo dudo que eso salga de unas relaciones supuestamente magníficas Merkel-Rajoy. Eso sale del esfuerzo de los trabajadores españoles que aceptan trabajar más horas que trabajaban, que aceptan cobrar menos salario del que cobraban, que aceptan unas condiciones absolutamente precarias derivadas de una reforma laboral casi salvaje que es copiada de la de Alemania. De esa perspectiva, pues mire, Rajoy puede coger y puede sacar mucho pecho, pero los españoles no podemos de alguna manera sentirnos alegres, satisfechos y encantados con que Rajoy se ha declarado alumno privilegiado de Angela Merkel. Otro alumno privilegiado, se lo pregunto, el señor de Guindos va a ser al final, o al menos se le va a apoyar para ser el presidente del Eurogrupo, al margen del cargo como tal. ¿Esto qué puede suponer? Pues puede suponer tener más influencia, que ya nos tocaba. Mire, nosotros tocamos suelo, es decir, nuestra influencia cae bajo mínimos con Zapatero. Con Zapatero realmente en toda Europa éramos, sobre todo cuando llega la crisis, el absoluto hazmerreír. Fíjese usted aquella llamada que le hace Elena Salgado a Zapatero, que le dice, van a por nosotros, van a por nosotros. Y Zapatero, el izquierdista Zapatero, coge, recorta salarios a funcionarios, pone en marcha en el 2011, en mayo de 2011, una política absolutamente de recortes que provoca que España caiga en la segunda recesión. Entonces, sí que es verdad que con Rajoy tenemos más influencia, sí que es verdad que desde su posición Luis de Guindos puede conseguir algunas cosas de política económica que tengan en cuenta en menor medida el déficit público, que de alguna manera pues, políticamente se posicionen a favor de una depreciación del euro y también que insten diplomáticamente al Banco Central Europeo a coger y hacer
una política mucho más expansiva que significa de lanzar, lanzar y lanzar dinero. Está bien que tengamos más influencia y esto hay que reconocérselo a Rajoy. Vamos a ver, la reforma de las pensiones es ir contra los salarios futuros, las retribuciones futuras de los pensionistas que van a cobrar menos. Es algo duro, pero en gran medida ineludible, porque cada vez de la diferencia que hay entre lo que ingresa la Seguridad Social y lo que gasta sigue siendo muy importante. Fíjese, en el último año 11.000 millones. La reforma fiscal no es una reforma, es un instrumento absolutamente electoral para intentar coger y que algunas personas más confíen en el PP en el noviembre del 2015. Luego, la reforma bancaria es inconclusa. Nos ha costado una barbaridad de dinero y nos encontramos que aún faltan por coger y por fusionar o desaparecer algunas cajas de ahorro que en el nuevo escenario no tienen, en este caso, cabida. La reforma de la administración pública se le espera, pero como eso es que se reforman a sí mismos los políticos, no quieren, pero le doy muchas más. La reforma de la educación de Wert es una barbaridad, es ir prácticamente a los años 70, ir para atrás. La reforma del aprovisionamiento de agua se le espera. La reforma de la electricidad, coger y dejar un marco claro en que la electricidad sea mucho más barata que en la actualidad y que permita que la industria sea competitiva, también no se ha hecho. Y lo que ha hecho el ministro Soria es una auténtica chapuza. La reforma del transporte también se le espera, porque hasta ahora tenemos que la mayoría del transporte de mercaderías se hace por camión y no por ejemplo, por otros métodos como podría ser, y perfectamente utilizando las vías del AVE, pues por mercancías. Es decir, faltan muchas cosas por hacer. Las cosas que se han hecho, la mayoría han ido en detrimento del español medio. Ha visto cómo cada reforma era un hachazo, una torta a su poder adquisitivo. Pero no hemos visto que se hagan reformas que incorporen más competitividad a las empresas españolas, que las doten de más instrumentos para acoger y luchar en los mercados exteriores contra otros países. Esas son las que faltan. Entre ellas, sobre todo, y ya le digo, la principal, la que yo encuentro mucho a faltar, la que le pide a todo el mundo, pero que Mariano Rajoy hace oídos sordos, es que se reformen ellos, los políticos, los que tienen unos grandes privilegios y los que hay excesivos en España. No hay excesivos funcionarios en educación ni en sanidad, que es por donde va el recorte. Y a mí me gustaría que reformas estructurales se hablara en positivo, se hablara de menor desigualdad en la distribución de la renta, como hizo Lula en Brasil, como se ha planteado en otros países nórdicos, y no como aquí, que cada reforma estructural es mucho más beneficio, mucho más dinero para los que tienen el poder, para los ejecutivos, para los empresarios y sobre todo para los trabajadores, cada vez menos. Piden que se rebajen los salarios. ¿Usted ha escuchado alguna vez que pidan que se rebajen las retribuciones de los ejecutivos? ¿No hemos de ir a una devaluación interna? Pues vale, ¿se han rebajado los salarios? ¿Se ha rebajado la retribución de los ejecutivos? No, al contrario, ha aumentado. ¿Por qué? Somos todos mano de obra teóricamente. Por lo tanto, me parece a mí que bajo la palabra reformas estructurales en gran medida se está haciendo un atraco a mano armada con nocturnidad y alevosía a la mayoría de los españoles. Profesor Bernardo, le voy a pedir brevedad en este caso, porque hoy también hemos conocido, me gustaría comentarlo con usted, que el Fondo de Rescate Europeo, el que se creó en el 2011, ha ganado 253 millones de euros en su primer año de funcionamiento. Muy brevemente, ¿de dónde se saca ese dinero? Y segundo, ¿callaría esto esas voces críticas, escépticas sobre su funcionamiento? Mire, nos pueden hacer lo que podemos denominar juegos malabares con la contabilidad. Pero aquí hay una cosa, y para que la entienda todo el mundo, que es muy clara. Esta es una crisis generada principalmente por los grandes agujeros de la banca. Los ciudadanos españoles y en general los ciudadanos europeos les ha costado una barbaridad de dinero, directa e indirectamente, el rescate de la banca. Y hasta hace muy poco, prácticamente los accionistas no perdían, los obligacionistas no perdían, los que tenían obligaciones de la entidad financiera. Solo han perdido los del Banco Espíritu Santo. Por lo tanto, que a mí me diga que el Fondo de Rescate en general ha ganado una millonada, le diré que esto es juegos malabares de las finanzas, porque
a todos nos gustaría que nos dieran dinero para coger dinero que pagamos al 0,5%, ahora al 0,25%, y que con ese dinero pudiéramos comprar deuda pública al 5%. Por lo tanto, resumiendo, de ganancias en estos 6 años, nada. De grandes pérdidas por parte de los ciudadanos, eso sí que es lo que ha pasado. Profesor Bernardo, es un placer escucharle. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.